Tenemos el segundo concierto en Japón. Tenemos algunos momentos que claramente nos demuestran que nuestro Jikook está más unido que nunca. Y sé que muchos dirán, pero no se ha visto. Y es que tenemos que entender que las fans japonesas hicieron lo que se les pidió por parte de BTS. No tener un celular frente a ellas y poder disfrutar del concierto. Pero de todas maneras, hay algunos momentos que quedaron registrados. Antes de hablar de cada uno de ellos y de cómo tienen un significado, vamos a verlos. Ahora hablemos de un momento en el concierto que sinceramente puede parecer súper simple si lo ves rápido o sin prestarle mucha atención, pero si te detienes un poquito, si lo analizas con calma, tiene algo especial, algo que lo hace muy bonito y hasta un poco curioso. Esto pasó durante la prueba de sonido, que ya sabemos que es como ese espacio más relajado antes del show, donde no todo es tan estructurado, donde ellos suelen estar más sueltos, más naturales, más ellos mismos, sin tanta presión encima. Y justo por eso, muchas veces ahí se ven detalles que en el concierto como tal quizás pasan más desapercibidos. En ese momento vemos a Jimin y Jungkook juntos, practicando como siempre, compartiendo ese espacio que ya de por sí dice bastante. Pero lo interesante viene en un gesto muy pequeño, muy sutil, de esos que si parpadeas te lo pierdes. Jungkook en un punto toma la muñeca de Jimin con sus manos y no es como un contacto cualquiera, se siente como algo bastante intencional, bastante natural también, como si fuera un reflejo. Y después de eso parece que quisiera ir un poco más allá, como si quisiera tomarle la mano completamente, no solo la muñeca, sino entrelazarla o sostenerla por más tiempo. Pero aquí es donde pasa lo curioso. Jimin, quizás sin darse cuenta, o tal vez simplemente de forma automática, suelta ese contacto o no permite que se complete del todo. No es como que haya un rechazo evidente ni nada dramático, es más bien algo sutil, como si simplemente siguiera en lo suyo y dejara que ese momento pase. Sin embargo, si uno se fija bien, Jungkook sí intenta tomar completamente la mano de Jimin, o al menos mantener ese contacto un poco más, pero no lo logra. Y aún así, el hecho de que lo intente ya dice bastante. Y es que esto no es algo nuevo, no es la primera vez que vemos algo así entre ellos. Si uno recuerda otros momentos, ya ha pasado antes que Jungkook busca ese contacto, que intenta tomar la mano de Jimin o mantenerla más tiempo del que sería normal. Es como si quisiera prolongar esos pequeños gestos, hacerlos durar un poco más. Mientras tanto, Jimin muchas veces responde de una forma más ligera, soltándose o dejando que el momento pase sin aferrarse demasiado. Entonces, si lo miramos en conjunto, a lo largo del tiempo, se puede notar una especie de dinámica entre los dos. Por un lado, Jungkook parece estar cada vez más cómodo mostrando ese tipo de cercanía, como si ya no le importara tanto que se vea, como si quisiera que esas interacciones sean más claras, más visibles, más evidentes incluso. Y por el otro lado, Jimin,
Aunque claramente comparte esa cercanía, también parece ser quien marca cierto ritmo o ciertos límites en algunas ocasiones, como manteniendo un balance. Y ojo, esto no es algo negativo para nada. Al contrario, es algo bastante normal. Cada persona tiene su forma de expresar cariño, su manera de interactuar, sus tiempos. Pero justo por eso se vuelve interesante, porque se puede ver ese contraste entre ambos, esa diferencia de energía en cómo manejan estos pequeños momentos. Al final, lo que hace que este tipo de situaciones llamen tanto la atención es que son detalles muy pequeños, casi insignificantes si los ves por encima, pero que cuando los analizas un poco más, te das cuenta de que reflejan una dinámica más grande. Y claro, inevitablemente hacen que uno se quede pensando, que quiera ver más, que espere más de este tipo de interacciones, porque se siente que hay algo especial en cómo se relacionan, algo que sigue cambiando, evolucionando y mostrando nuevas facetas con el tiempo. Cada interacción de Jimin y Jungkook es algo que de verdad se vuelve imposible de explicar con palabras cuando uno intenta transmitir lo que nos hace sentir. Puede que para muchas personas sea algo mínimo, algo sin importancia, un simple gesto que pasa desapercibido en medio de todo lo que ocurre en un concierto. Pero para quienes lo seguimos desde hace años, desde mucho antes de que todo se volviera tan intenso, tan analizado y tan expuesto, sabemos perfectamente que nada de esto es casual ni tan simple como parece. Porque si algo hemos aprendido con el tiempo, es que Jimin y Jungkook no se comportan al azar cuando están frente al público o incluso en espacios donde saben que pueden ser observados. Ellos hacen las cosas con muchísima cautela, con cuidado, midiendo cada pequeño gesto, cada acercamiento, cada mirada. Y esto no es porque no quieran ser naturales o porque no les nazca interactuar, sino porque son completamente conscientes de que hay millones de ojos sobre ellos, observando absolutamente todo lo que hacen. Y no hablamos solo de fans que los quieren, que los apoyan y que disfrutan de esas interacciones, sino también de personas que están esperando cualquier mínimo detalle para sacarlo de contexto, para criticar, para inventar historias o para generar polémica. Literalmente, hay quienes convierten cualquier cosa en un problema. El simple hecho de que estén cerca, de que coincidan en un espacio o de que haya contacto visual, ya es suficiente para que empiecen teorías, discusiones y hasta ataques. Es un nivel de análisis exagerado que claramente influye en cómo ellos manejan su comportamiento. Por eso también se entiende por qué el tema de Japón siempre genera tanta conversación. No es solo un lugar más en su gira, es un espacio donde históricamente se ha sentido un ambiente distinto. Muchos fans coinciden en que en Japón hay un respeto diferente, una dinámica distinta, donde se prioriza más el disfrutar el momento que el estar grabando constantemente. Y eso, aunque no elimina la presión, sí cambia un poco la energía. Incluso quienes suelen ser más críticos o quienes constantemente están atentos a cada movimiento, saben que cuando Jimin y Jungkook están en Japón, hay algo diferente. Se perciben más relajados, más libres dentro de lo que pueden permitirse, más cómodos en su propia dinámica. Es como si, dentro de todas las limitaciones que tienen, ese entorno les diera un pequeño margen para ser un poco más ellos mismos, aunque sin dejar de ser cuidadosos. Y aún así, incluso con todo ese contexto, basta un solo momento, un solo gesto pequeño para que todo vuelva a explotar. Lo vimos claramente con ese video donde Jungkook y Jimin simplemente se toman del rostro. Una caricia mínima, breve, algo que objetivamente podría haber pasado entre cualquiera de los integrantes sin generar mayor reacción. Pero no, el hecho de que haya sido entre ellos dos cambió completamente la percepción. La reacción fue inmediata, intensa y desproporcionada.
Personas quejándose, analizando cuadro por cuadro, sacando conclusiones, exagerando la situación hasta niveles que realmente sorprenden. Se habló incluso de restricciones del video en múltiples países, lo cual demuestra el alcance que puede tener algo tan pequeño cuando se trata de ellos. Es impresionante cómo una interacción tan breve puede generar tanto impacto a nivel global. Y lo más llamativo es que, siendo completamente honestos, esa ni siquiera es la interacción más evidente, más cercana o más atrevida que han tenido a lo largo del tiempo. Hemos visto momentos mucho más claros, mucho más cargados de significado. Pero aún así, este pequeño gesto fue suficiente para hacer colapsar a muchísimas personas. Eso dice muchísimo del peso que tienen como dupla, del nivel de atención que generan incluso cuando no están haciendo nada extraordinario. Entonces, cuando alguien intenta minimizar esto o decir que no tiene importancia, que todo es exageración, basta con observar este tipo de reacciones. Porque no es algo inventado, es algo que ocurre constantemente. Y justamente por eso es que ellos se cuidan tanto. No es que no quieran estar juntos. No es que no quieran compartir momentos o mostrarse cercanos, es que saben perfectamente que cualquier cosa puede ser utilizada en su contra o convertida en un problema. Ellos son conscientes de la narrativa que existe alrededor de ellos, de cómo cualquier interacción puede ser amplificada, distorsionada o malinterpretada. Y eso inevitablemente los lleva a ser más reservados, más estratégicos, más cuidadosos con lo que muestran. Es una forma de protegerse, de mantener cierto control sobre lo que se expone. Muchos fans esperaban que en Japón todo fuera diferente, que se soltaran más, que mostraran esa cercanía de manera más evidente, precisamente porque es un lugar especial para ellos, donde históricamente han tenido momentos muy significativos. Y sí, se puede notar que hay una energía distinta, que hay una comodidad especial, pero eso no significa que puedan olvidarse completamente de todo lo demás. La realidad es que ahora hay más presión que antes, más atención constante, más personas analizando cada movimiento. Y eso pone límites, límites que quizás antes no eran tan necesarios o tan marcados. Japón sigue siendo especial para Jimin y Jungkook, eso es algo que muchos perciben, pero incluso en ese espacio tienen que mantenerse dentro de ciertos márgenes para evitar problemas. Aún así, lo más impresionante es que incluso con todas esas limitaciones, con todo ese cuidado extremo, siguen logrando transmitir algo que traspasa la pantalla, que se siente real, que conecta con la gente. No necesitan grandes gestos ni demostraciones exageradas. A veces, basta un pequeño detalle, una mirada, un roce, para generar un impacto enorme. Y quizás ahí es donde está la clave de todo. No es solo lo que hacen, sino lo que transmiten, incluso cuando intentan contenerse. Porque al final, por más que midan sus acciones, hay cosas que simplemente no se pueden ocultar del todo. Y es justamente eso lo que hace que cada interacción, por pequeña que sea, termine siendo tan significativa para quienes han seguido su historia durante tanto tiempo.